Buenas tardes para todos y todas. Sean bienvenidos a este espacio eh, donde vamos a presentar el libro Discapacidad, Justicia Social y Reconocimiento, un análisis de la discapacidad en el campo académico en Colombia. Estaremos alrededor de una hora y media, donde tendremos la oportunidad de resolver las dudas generadas a partir de la conversación que proponemos con la profesora Diana Catalina Naranjo. Esta sesión está presentada por la unidad de posgrados de la Universidad ICESI. En esta unidad ya están listas las inscripciones y están abiertas para quienes estén interesados en tener mayor información. Les invitamos a conectarse en nuestro chat con nuestra asesora educativa Marcela Gallego, quien les dará más información al respecto. Nuevamente, gracias por conectarse hoy con nosotros y procedemos a iniciar. Entonces le damos la bienvenida a nuestra invitada Diana Catalina Tamayo. Ella es trabajadora social, magíster en intervención social de la Universidad del Valle y doctora en humanidades de la Universidad de AFI en Medellín. Ana, muy buenas tardes para todas las personas que se conectan en este espacio. Bienvenidos y bienvenidas. Pues es para mí un gusto poder generar y estar en estos espacios de conversación donde el día de hoy presentaré el libro producto de mi tesis doctoral, Discapacidad, Justicia y Reconocimiento, un análisis de la discapacidad en el campo académico. Agradezco también a la Universidad ICESI por esta invitación, por la gestión del espacio y bueno, que sea la oportunidad también de seguir en esas discusiones que desde la maestría también se vienen desarrollando alrededor de la discapacidad. Para este, digamos, encuentro o momento que nos convoca el día de hoy, pues especialmente esa discusión de las personas con discapacidad que hacen parte de ese campo académico, que quienes fueron esos sujetos que pues me interesó abordar, acercarme, pero pues también generar como una conversación horizontal con ellos y que un poco intenté allí ubicar y exponer en mi texto esas tensiones, esas discusiones, pero también esas posibilidades que ese campo académico genera para la discapacidad específicamente en Colombia. Entonces, pues, Ana, muchísimas gracias por esta introducción e iniciemos. Muchas gracias, profe Catalina. Bueno, nos gustaría iniciar preguntándoles o que nos contaran de dónde son, dónde están conectados, ¿sí? Entonces, los invitamos a que por medio del chat lo hagan. Bueno, profe Catalina, eh, cuéntenos un poco dónde sale el interés de esta tesis doctoral, cómo surge esta tesis doctoral. Claro que sí, Ana. Bueno, aquí me permito como compartir la carátula del libro un poco para que ubiquemos su título. También pues es un libro que está editado por Tirad Humanidades y que como tú lo planteas, Ana, hace parte de una tesis doctoral que, digamos, surge o tiene su inicio cuando estaba, si se quiere, a ver, pues, claro, el doctorado es, digamos, el momento académico que nos permite iniciar con estas discusiones alrededor teórico de lo que es la discapacidad. Pero este libro tiene en particular una experiencia personal que se vincula, ¿no es cierto?, con esas intencionalidades académicas que tiene que ver justamente cuando estudiaba el pregrado de trabajo social en la Universidad del Valle y pues en ese, digamos, en ese espacio, en ese escenario, me encuentro con, pues contigo, con Ana y con otros compañeros en su momento, ¿no es cierto, Jorge? Que estaban experimentando, ¿no es cierto?, viviendo la discapacidad como estudiantes de la universidad y cómo entonces en esa interacción que se generó con esos compañeros, pues empiezan a haber ciertas preguntas, preocupaciones, ¿no es cierto?, y cercanías y pues también un poco como esa empatía alrededor de qué implicaba ser una persona con discapacidad, pero además vivir la discapacidad en esos contextos y en esos escenarios académicos. Y es justamente eso lo que inicia, digamos, a generarme a mí ciertas inquietudes. En ese momento, entonces, apoyando desde unas monitorías, ¿sí? Pero más adelante, ya en la vinculación, digamos, mía como profesora universitaria,
también a la vinculación de la red nacional, de la red colombiana para personas con discapacidad y para la discapacidad que se tiene, y donde entonces desde allí se empieza a pensarse cómo hacemos para generar y dar esa posibilidad de un ingreso, permanencia y egreso de las personas con discapacidad, pero además también a darme cuenta que justamente esas transformaciones teóricas de la noción de discapacidad, esas transformaciones epistemológicas de esta, digamos, de esta categoría, que ya más adelante la vamos a abordar, y otros autores también la han planteado como una experiencia posible, ¿no es cierto? Que no está allí en esos, en ese otro o en esas otras personas, sino que cualquiera de nosotros la puede vivir, pues empiezan a generar en mí como mayor preocupación, pero también un interés en poder dejar retratado, ¿no es cierto?, todas esas reflexiones, esas discusiones, esas preocupaciones, que en últimas, pues que voy a tener la posibilidad luego de escribirlo en la tesis, pero también en este libro, que retrata entonces unas categorías centrales, y es cómo las personas con discapacidad que están en el campo académico, ¿no es cierto?, empiezan a poner incluso en tensión categorías tan importantes como la justicia, como el reconocimiento, ¿no es cierto? Y cómo de una u otra manera otras categorías, que seguramente ahora más adelante las vamos a discutir, como la imaginación empática, nos van a permitir de una u otra manera trascender esa mirada, ¿sí? Si se quiere, de la discapacidad como enfermedad, como un problema social, como una situación compleja de la vida, a una experiencia humana posible que todos y todas estamos susceptibles, ¿no es cierto?, de vivir, y que incluso el mero hecho de envejecer también nos enfrenta y nos pone al frente de la discapacidad. Entonces, ese fue como lo que detona en mí el interés, lo que hay allí detrás de este libro en términos más de una experiencia vivida por mí, ¿no es cierto?, en clave a una interacción con unos colegas, amigos, amigas, compañeras, pero que luego entonces esto sí lo convertimos en discusiones teóricas, ¿no es cierto? Si transversalizamos esas discusiones de la discapacidad con categorías como la justicia, como el reconocimiento, pues vamos entonces a encontrar unas posibilidades muy interesantes, y ya entonces este tema pues va a estar como en múltiples dimensiones, que es un poco como lo que intento desarrollar en el libro. Muchas gracias, profe. Eh, Recordé que es importante preguntarle a quienes nos acompañan si necesitan algún tipo de apoyo y si hay personas sordas para poder establecer la interpretación, o si hay alguna persona con discapacidad que requiera algún apoyo. Agradeceríamos que nos lo hiciera saber, digamos, por medio del chat, o que nos contara si se requiere algún apoyo para poder tener como acceso a la conversación. Bueno. Em, Profe Catalina, cuéntenos un poco cómo está estructurado su libro, después de darnos pues, este contexto, cómo está estructurado su libro y cómo, digamos, llegó a esa estructura. Listo, entonces aquí me voy a permitir también como compartirles otra presentación muy puntual que tengo para ubicar cómo está pensada esa estructura, o cómo está organizado el texto. Ahí me confirman, por favor, si se ve, Ana. Está, sí, ya, ¿Sí? ahora Listo, sí. muy bien. Entonces, la estructura pues del texto, 11 capítulos vamos a encontrar en este libro. Un primer capítulo que va a ser ese planteamiento del problema, que tiene que ver en cómo ponemos o cómo pongo allí la discapacidad como un problema teórico, ¿sí? Pero también humano. Es un doctorado en humanidades, y el libro pues parte también de esas reflexiones que desde las múltiples interacciones, ¿no es cierto?, humanas que se establecen, como les planteaba, en los contextos académicos, universitarios, también de los movimientos de personas con discapacidad que han incidido fuertemente en la academia. Entonces allí lo que hago es ubicar por qué, para qué, ¿no es cierto? Y cuál es en últimas esa pregunta y esos objetivos que movilizan la discusión de todo el libro.
Luego, ustedes como lectores se van a encontrar con 4 capítulos que van a estar vinculados necesariamente con esas aproximaciones teóricas sobre la discapacidad. Entonces, en el capítulo número 2, pues presento un estado del arte sobre los estudios en el campo académico de la discapacidad y las personas con discapacidad. Allí, en ese ejercicio que hice de una revisión exhaustiva de documentos, artículos, textos, también me da una pista que para mí fue muy interesante en ese momento y que la dejo retratada en el libro, y es que la mayoría de los textos académicos que se encontraban sobre la discapacidad estaban enfocados sobre todo en la carencia y en cómo las personas con discapacidad habían podido superar o cómo habían podido adaptarse o cómo habían podido incluirse, ¿no es cierto?, dentro de unos contextos específicos, ya fueran escolares, ya fueran comunitarios, ya fueran también en términos como de los servicios de salud. Y entonces ahí me di cuenta que pocos o nulos estudios habían alrededor de la pregunta de cómo las personas con discapacidad construían desde sus posibilidades, potencias, conocimientos y habilidades y en últimas también capacidades, no desde una perspectiva capacitista, más adelante seguramente lo vamos también a abordar con Ana, sino desde esas habilidades y esas potencias que tenían, construir conocimiento, construir modelos de abordaje en ese escenario académico. Y es allí entonces en esa, como si se quiere, vacío teórico que veo una posibilidad también muy grande y muy interesante para abordar el tema, ¿sí? Entonces, en ese capítulo 2 pues van a encontrar ese estado del arte sobre los estudios de discapacidad y un poco ese punto de ruptura que me permite entonces construir esta discusión, ¿sí?, de las personas con discapacidad en los ejercicios, en los espacios, en los contextos académicos. El capítulo número 3 va a titularse La discapacidad, una aproximación a un concepto complejo. Y allí entonces lo que planteo, lo que hago es, digamos, me acerco a 4 aproximaciones. Uno que va a ser los modelos y los enfoques que existen, ¿sí?, y que han estudiado la discapacidad. Un segundo, digamos, un segundo abordaje es ese enfoque de las capacidades. Entonces lo que hice fue, bueno, la discapacidad la vemos desde esa perspectiva de carencia, ¿no es cierto?, de falta de. Entonces, ¿por qué no abordamos esa mirada de la capacidad y qué se entiende por capacidad? Y cómo entonces allí también hay una discusión interesante en términos de lo que se plantea en la clasificación internacional de capacidad y el funcionamiento y la mirada o ese modelo de capacidad desde Amartya Sen y Martha Nussbaum. Allí luego entonces planteo una categoría que va a ser la capacidad de agencia y la discapacidad y finalmente entonces, ¿por qué voy a abordar la capacidad para estudiar la discapacidad? ¿Sí? Entonces ese va a ser el capítulo número 3 que está, digamos, contenido en estos elementos de tipo teórico. Un capítulo 4 que va a ser la mirada interdisciplinaria de la discapacidad. Como les planteaba ahora al inicio, pues la discapacidad va a tener múltiples formas de abordaje y diferentes disciplinas que se han dedicado a su estudio y a su análisis. Entonces allí me doy a la tarea de mirar la discapacidad desde la medicina, la discapacidad desde la sociología, la discapacidad desde la antropología y la psicología y el trabajo social como un problema, si se quiere, de intervención. Y finalmente ubico la capacidad en las humanidades, acercándome específicamente a 3 ciencias, que es la filosofía, la literatura y el arte o disciplinas, ¿no es cierto? Que cómo abordan allí la discapacidad. Entonces, ese va a ser el capítulo número 4. El capítulo 5 y con esto digamos que cierro esos soportes teóricos que me permiten luego entonces abordar también el ejercicio empírico. Va a estar dado por esa discusión alrededor de la discapacidad, justicia y reconocimiento, haciendo entonces allí una articulación entre discapacidad y justicia, reconocimiento en clave, y esa mirada de la justicia en clave de las múltiples dimensiones, una mirada de la justicia desde la redistribución, una mirada de la justicia también desde la igualdad de posiciones y la igualdad de oportunidades desde François Dubet, una mirada también de la justicia social y la discapacidad, como para poder allí poner esa discusión de cómo esas categorías que todo el tiempo abordamos y discutimos, como el reconocimiento y justicia, cuando están atravesadas por el concepto, la idea de discapacidad, aún tienen mucho por
pensarse, plantearse, analizarse y dejo allí algunas pistas que pues se podrán seguir estudiando. Ya luego en los capítulos, pues digamos que 6 y 7, básicamente allí entonces voy a ubicar en el capítulo número 6 el tipo de estudio, que es el abordaje básicamente metodológico que desarrollé para poder tener los resultados de la investigación y para poder entonces dar esas pistas analíticas, ¿no es cierto?, reflexivas alrededor de cómo se vive, cómo se experimenta desde la capacidad, desde las libertades, desde la justicia, desde la idea de discapacidad, desde esas nociones de los modelos teóricos de la discapacidad con las personas con discapacidad que hicieron parte del campo académico. Y por supuesto, en el capítulo número 7 van a encontrar una discusión que también se viene desarrollando fuertemente en los estudios sobre discapacidad en el campo académico, que es el enfoque dual, y es la discapacidad sordera. Las personas sordas históricamente se han tenido una prevención y si se quiere una apuesta muy clara en clave a decir nosotras y nosotros, nosotros no somos personas con discapacidad, nosotros tenemos otro idioma, ¿no es cierto? Tenemos nuestra propia lengua, pero en este capítulo, entonces, lo que yo allí planteo es, y a propósito también de las discusiones que hice con personas sordas que están en el campo académico, pues va a ser muy importante también entender que si se deja de lado la mirada de la discapacidad, la persona sorda, si se quiere, pues digamos que no va a tener un reconocimiento jurídico de especial protección que termina siendo a veces un mecanismo muy importante, no solamente en términos del reconocimiento, pues digamos, de lo que son como personas, sino en clave a servicios sociales, de salud, educativos. Entonces, allí hago esa mirada de ese enfoque dual y dejo establecido claramente que las personas sordas, respetando, ¿no es cierto?, su manera, ¿no es cierto?, identitaria y su forma de verse, que no son personas con discapacidad, pues no participaron del estudio, pero que sin duda este enfoque dual habrá que seguirlo discutiendo, planteándose, digamos, incluso trabajando con los movimientos de personas sordas, ¿sí? Para poder mirar de qué manera, ¿no es cierto?, esto se puede articular, porque en últimas, como les planteaba, la discapacidad, y más en el contexto colombiano, pues también da un reconocimiento, ¿sí?, en salud jurídico, ¿sí?, que está dado por ese registro, ¿no es cierto?, por ese registro que se da de persona con discapacidad y que permite entonces estar en el marco de sujetos de especial protección y adquirir, ¿sí?, unas posibilidades o priorizarse en ciertos escenarios o espacios sociales, ¿sí? Entonces allí pues van a encontrar como esa discusión y finalmente ya los últimos capítulos, que son los capítulos del 8 al 11, entonces ya me voy a ir adentrando específicamente en lo que va a ser la experiencia de la discapacidad por las personas con discapacidad. Voy a discutir también esa mirada de justicia desde las oportunidades y libertades, ¿sí?, y reconocimiento que han tenido las personas con discapacidad en el campo académico, ¿sí? Y la idea también de justicia que tienen las personas con discapacidad derivada de su propia experiencia. Y cierro el texto, ese capítulo, pues básicamente el 10 con esa idea de justicia y con los significados asociados de la experiencia de la discapacidad, junto con esos modelos teóricos. Yo tenía una hipótesis que era, en la medida en que las personas con discapacidad han llegado a los escenarios y al campo académico, los modelos teóricos también han cambiado, han transformado, ¿no es cierto? Se han generado nuevos. Y un poco en este capítulo, que es el capítulo 9, 10, está específicamente en el capítulo número 9, pues encuentro con que efectivamente esa participación activa de las personas con discapacidad en las universidades, en los movimientos sociales que además inciden en política pública, que además inciden en los contextos y en los escenarios académicos, pues han generado también unas discusiones teóricas que se van posicionando y que se van ubicando en estos escenarios académicos como universidades y pues por supuesto luego en lo que va a ser la práctica específica que implica ya el pensarse la política pública.
Y ya en el último capítulo pues van a encontrar las consideraciones finales y las recomendaciones que también hago pues a partir como de estos acercamientos y estas reflexiones logradas y planteadas con las personas que participaron en el estudio. Bien, profe, digamos, un ejercicio riguroso. Seguramente hubo momentos de mucha, no sé, incertidumbre, complejidad, desarrollando porque es una tesis, digamos, gruesa en su contenido, y digamos, lo que usted describe eh, con un ejercicio muy, muy juicioso, muy riguroso. Profe, y a todos les cuento que tenemos personas conectadas desde Bogotá, Cali, Yopal, eh, que estamos muy, muy contentos que hayan podido participar hoy de este conversatorio. Nuevamente les invitamos a hacer las preguntas que consideren necesarias y oportunas por medio del chat o levantando el micrófono. Eh, Profe Catalina, cuéntenos un poco, digamos, eh, cómo se desarrolló metodológicamente. Sí, yo creo que usted lo nombró, sí, pero ¿cuál es la potencia de esa metodología que usted eligió? Usted nombraba ahora que fue un ejercicio horizontal donde se recuperaron las voces y los sentires de las personas con discapacidad. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿por qué personas que estuvieran en el ámbito académico? Vale, Ana, muchas gracias. Bueno, lo metodológico fue todo un reto porque usualmente en estos niveles de formación doctorales se prioriza muchísimo como el soporte teórico, ¿sí? Y yo de entrada tenía una intencionalidad clara y era que mis fuentes principales, pues claro, sin duda, estuve estudiando un doctorado y pues finalmente ese es el sentido también un poco, ¿no es cierto? El de reflexionar y generar nuevo conocimiento, pero que quienes fueran las fuentes principales, ¿sí? De participación del estudio fueran personas con discapacidad. Y ahí entonces entra todas esas prenociones, prejuicios, sí, que se tiene sobre la discapacidad, ¿sí? ¿Y por qué les digo que entra? Porque claro, cuando yo propuse este tema y decir, venga, es que yo no me voy a ubicar desde la carencia, ¿sí? Yo voy a ubicar es estas personas que desde lo que plantea Amartya Sen, que tiene otra categoría muy bella, y él dice que hayan superado las preferencias adaptativas. ¿Qué son las preferencias adaptativas? Son esas actitudes o si se quiere, esas formas en las que como seres humanos, ¿sí? Generamos cierta adaptación por miedo a que seamos rechazados, por miedo a no alcanzar nuestros objetivos y logros, por miedo a no lograr nuestras metas, sueños o proyectos, ¿sí? Entonces, les decía, yo me interesa y porque además conozco y vengo rodeada por muchísimos años, ¿sí? De personas con discapacidad que no están en el marco, ¿no es cierto?, de lo que seguramente en lo cotidiano vemos, ¿sí? El semáforo pidiendo una persona con discapacidad porque está desde ese lugar de vulnerabilidad, que claro, hay que reconocerlo, no estoy diciendo que son superhumanos, que estoy planteando, ¿no es cierto?, una mirada de héroes que han logrado, no, lo que quiero es ubicarlo en ese lugar del humano, pero no en esos prejuicios, en esas preconcepciones que tenemos de las personas con discapacidad, que lastimosamente, y que es lo que se viene trabajando, y aquí entonces también aprovecho o sea, para felicitar este ejercicio que plantea la maestría, por ejemplo, pues de la ICESI alrededor de la discapacidad, salud y derechos humanos, porque es ubicar ya la discapacidad no como un problema social, no como la persona pobrecita, qué pecado, que ha superado que le toca muy duro, que está en el semáforo porque no tiene más. Entonces yo decía, venga, no, a mí me interesan son esas personas con discapacidad que han estudiado, se han formado, son magísteres, han logrado, digamos, vincularse al campo académico, que además lo han hecho desde lo que son por su potencialidad, por su conocimiento, por su interés,
digamos, también en generar otras formas y otras maneras de relacionamiento. Y eso metodológicamente, y ya les voy a decir por qué metodológicamente me generó mucha atención, porque finalmente muchas personas decían, es que no hay personas así, o es muy difícil encontrarlas. ¿Usted cómo lo va a hacer? ¿De qué manera se va a acercar a estas personas así? ¿Cómo se va a comunicar con ellas? ¿Cómo le va a hablar a una persona sorda? ¿Cómo va a hacer para que la persona ciega la vea? ¿Cómo va a hacer para que una persona en silla de ruedas o que tenga una silla de ruedas pues pueda acceder a una entrevista? Sí, un poco como para ubicar eso que me planteas, Ana, en términos de la atención metodológica, que parte de cosas sencillas como eso, pero que ya luego entonces, claro, desde la mirada de cómo entonces organizamos el estudio de tal manera que pueda tener, y entonces por eso les presentaba la estructura del texto, unos apartados teóricos potentes, ¿no es cierto?, donde se demuestre que la discapacidad no es un tema menor, que la discapacidad no es un tema que está establecido solo en el área de la salud, ¿no es cierto?, o que está solo establecido en el área de las ciencias sociales humanas, sino que incluso, ¿sí?, otras áreas como las ingenierías, ¿no es cierto?, como la administración, como la política pública, pues también tiene que estar allí. Entonces, un asunto transversal. Y luego, entonces, ¿cómo ponemos a esas mismas personas, ¿sí?, que han sido históricamente objeto de estudio y si se quiere muchas veces también objetos de asistencia, de control, dependiendo del modelo, pues en este estudio empiezan a ser los participantes que nos van a contar y que van a poder, digamos, allí expresar y que desde, obviamente, pues su voluntad, podían mostrarnos otra mirada de la discapacidad, que es lo que van a encontrar un poco en el texto, ¿no es cierto? O sea, no esa mirada desde la carencia, desde el pobrecito, sino justamente una persona o de personas que van a leer en el texto, nos van a decir la discapacidad es lo mejor que me ha podido pasar, ¿sí? Por la discapacidad he logrado lo que he logrado. Por la discapacidad he podido construir, compartir, consolidar, ¿no es cierto? Movimientos, cursos, tocar, ¿no es cierto?, a personas y estudiantes, y entonces ahí era donde pues tenía el interés. Me voy aquí a acercar o adelantar a este método que entonces está relacionado con lo metodológico. Entonces, claro, desde lo cotidiano eso era lo que quería. ¿Cómo o sea, las personas con discapacidad que están en este campo y que conozco, que admiro, que legitimo y que son absolutamente los más, digamos, expertos en hablar de discapacidad, pues lo pudieran hacer, ¿no es cierto? Y pudiéramos entablar esos diálogos y esas conversaciones. Entonces ahí me implicó acercarme y ahí entonces me encuentro con Duet desde la sociología de la experiencia, un modelo que me permitiera sostener, ¿sí?, y decir, la experiencia construye estructura, ¿sí? Y eso que desde lo académico muchas veces consideramos básico, puntual, lo que no tiene mucha potencia, pues va a cambiar estructuras y en este caso, como les planteaba ahora, va a generar modelos teóricos, van a generar políticas públicas, van a generar cambios y transformaciones, como lo hemos visto incluso en el movimiento de vida independiente, ¿no es cierto?, que nos pone otras maneras de abordar específicamente la categoría de discapacidad. Entonces, básicamente, lo que hago es acercarme a ese método de Duvet de la experiencia para decir y para ubicar desde tres ordenamientos, sí, que están mediados por el lenguaje. Ese lenguaje, pues puede ser verbal, puede ser no verbal, puede ser escrito, un poco es en esa forma en que nos permite, en que podemos interactuar. Eh, Tres dimensiones, entonces un primer ordenamiento que era analítico y ahí entonces era poder describir esas y aislar esas lógicas de acción y poder describir, ¿no es cierto?, y analizar esa noción de discapacidad que tenían las personas con discapacidad, que ya más adelante vamos a ver que también hay digamos, ahí hay una posibilidad y tendremos que seguir trabajando más en clave también, y es una de las sugerencias o recomendaciones que se van a encontrar en el libro, y es cómo trascendemos también estudios que ya no solo estén pensando en personas con discapacidad, sino cuál es la noción de discapacidad que tienen otros, porque finalmente eso es lo que termina así como manejando esa forma de representación. Y entonces a un poco que está en esa dimensión filosófica. Ese primer ordenamiento analítico me va a llegar a una dimensión un poco sociológica que ya va a tener que ver con cómo estas personas hacen un conocimiento de sí. Hay un reconocimiento. Allí entonces trabajé con Honneth, Axel Honneth,
que propone tres esferas del reconocimiento y dice, mire, todos los seres humanos estamos y podemos ser reconocidos y debemos ser reconocidos en tres esferas. La primera, que es la esfera del amor, ¿sí? Y que se establece, digamos, en el marco de esas relaciones cercanas, ¿sí? Que tenemos con la pareja, con la familia, ¿sí? Lo más cercano. Una segunda esfera que va a ser la esfera de la familia, ¿sí? Que ya, perdón, la esfera comunitaria, ¿sí? Entonces ahí es cómo me reconocen los vecinos, las personas con las que interactúan, que no están, digamos, en esa primera dimensión, pero que también hacen parte, ¿no es cierto?, de lo que va a generar incluso mi sistema identitario. Y una tercera dimensión del reconocimiento que va a ser el reconocimiento jurídico, ¿sí? Todos cuando nacemos necesitamos un registro civil, un nombre, nos dan una cédula o un documento de identificación y ese reconocimiento jurídico luego entonces nos va a permitir, como se los planteaba ahora, el acceso a unos servicios pues en el marco de unos estados y unas formas de gobierno propias, ¿sí? Entonces ahí era poder como identificar estas personas cómo estaban en esas tres esferas reconocidas y cuáles eran esos lugares, ¿sí? Que además cuando empiezo a desarrollar el estudio me doy cuenta que tanto la idea de discapacidad como ese reconocimiento no es el mismo siempre, ¿sí? Va transitando y va cambiando en la medida que la persona también va formándose y va vinculándose a instituciones o a diferentes organizaciones o va incluso adquiriendo conocimientos que le permite también desde ese reconocimiento de sí ubicarse de una manera distinta en el mundo. Y también me pareció muy interesante poder abordar mm, la discusión alrededor, como les planteaba, de esa noción de agencia, libertad y oportunidades planteadas por Amartya Sen, Marta Nussbaum, pero también poder entender, y allí entonces ubico dentro de los modelos, ¿sí? Me doy a la tarea de ubicar también como un cuarto modelo de la discapacidad, que van a ser como esas normas asignadas por la estructura, nos van a generar también otros modelos de abordaje, que es lo que hoy vamos a llamar el modelo postestructuralista de la discapacidad, que se inspira en el modelo crítico de la discapacidad, en el modelo CRIP, ¿no es cierto? Que es un poco retomando las teorías queer de Judith Butler, ¿sí? Y de Robert McRuer, que dicen, venga, todos tenemos algo de raritos, ¿no es cierto? Todos somos raritos, todos somos raros, entonces salgamos de ese closet. Unos en el marco de su género y para el caso de los estudios de discapacidad, pues nosotros, ¿no es cierto? Como personas, todos tenemos nuestro raye, todos tenemos algo de raritos. Entonces ahí empezar a hacer toda esa confusión alrededor de unos procesos de subjetivación que me da un segundo, si se quiere, ordenamiento. Como les digo, esto es retomado de web, haciendo pues los ajustes en clave como al objeto de estudio que es la discapacidad, que es el comprensivo, ¿sí? Y finalmente, entonces, miren, con el ingreso de esa mirada también de lo normativo, de cómo entonces es que la estructura ve la discapacidad, cómo las personas con discapacidad tienen ese conocimiento de sí, son reconocidas, cómo vivimos la discapacidad desde los diferentes maneras o formas, pues se genera entonces luego un tercer ordenamiento que va a ser un ordenamiento, digamos, dado o que me va a permitir entender entonces estructuralmente por qué se analiza, se entiende o se aborda la discapacidad de cierto momento o por qué existen entonces ya no solamente tres modelos, sí, sino una variedad de modelos de abordaje de la discapacidad que están dados justamente o se han venido dando y estableciendo por estas maneras de relacionamiento, de interacción, de vinculación de las personas en estos escenarios o campos académicos, como ya en el marco de una dimensión histórica de esos análisis del discurso y de esas interpretaciones ya colectivas que se hacen específicamente de la categoría que trabajé, que fue la discapacidad, para entender entonces ya la discapacidad como una experiencia, ¿sí? Que ya no es en el marco de una persona que hay que intervenir, que hay que diagnosticar y que hay que tratar, sino como una experiencia colectiva, ¿no es cierto?, que nos permite ir generando pues otras posibilidades también allí analíticas. A propósito de tu segunda pregunta, Ana, me encontré con la mayor dificultad fue encontrar personas con discapacidad en este campo académico.
Entonces ahí apelé, pues primero a la bola de nieve, sí, que llamamos en ciencias sociales y humanas, y es básicamente cómo una persona me iba vinculando con otra, a la red, sí es a la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior para la Discapacidad, que de una u otra manera, pues también es una organización que acoge las diferentes universidades del país, pero también a movimientos sociales, porque cuando hablamos del campo académico, este campo yo no lo entiendo solo como la universidad, ¿sí? Sino como una red, ¿sí? De relacionamientos y de posiciones que se construye, se genera, ¿sí? En clave a una discusión y un análisis de la discapacidad como categoría teórica. Entonces ahí me encontraba que también habían personas que aunque no estuvieran vinculadas como profesores o como funcionarios de universidades, eran, por ejemplo, líderes sociales que estaban haciendo incidencia en política pública, que estaban trabajando articuladamente con universidades, que estaban trabajando articuladamente con secretarías de educación a nivel nacional y a nivel de país, que pues también tenían allí una experiencia muy importante, ¿no es cierto?, que retratar y que dejar y que estuvieron pues por supuesto muy dispuestos. Otra de las características o de los asuntos que me llamaron muchísimo la atención en clave a esos sujetos que participaron de mi estudio es que fue bastante complejo eh, lograr, por ejemplo, vincular personas en los contextos de frontera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no pude tener personas del Chocó, personas con discapacidad, ¿no es cierto?, que estuvieran en el Chocó haciendo parte del campo académico. También fue muy complejo en la parte como de la Amazonía, ¿no es cierto?, de Casanare, Guaviare, o sea, se concentró casi que en el centro y en las principales, como las regiones centrales del país, ¿sí? Entonces ahí estuvo una importante participación de personas del Valle, de personas de Antioquia, de personas de Atlántico, ¿sí? Por supuesto, pues Bogotá, Cundinamarca, pero fue bastante complejo y eso de una u otra manera también me daba, ¿no es cierto?, como unos resultados, unas pistas, y es que sin duda, ¿no es cierto?, vivir la discapacidad en los escenarios, pues como centrales del país, si se quiere, pues también permite ciertos accesos, pero que sin duda también personas con discapacidad en otros contextos donde también históricamente sabemos está, digamos, marcados por mayor desigualdad, por mayores dificultades económicas, pues va a ser mucho más complejo, ¿no es cierto? Entonces ahí también hay algunos, voy dando ahí algunas pistas alrededor de qué cosas no se logran abordar en un libro como esto, pero que quedan como inspiración, por ejemplo, discapacidad y ruralidad va a ser fundamental, ¿no es cierto? Discapacidad y habitantes como de frontera, discapacidad y víctimas de conflicto armado que terminan, que no se logró y además pues no era el objeto, pero que pues también me llamaba muchísimo y profundamente la atención porque no encontraba fácilmente personas con estas características en estos escenarios. Bien, muchas gracias, profe. Por aquí en el interno me preguntan por el enfoque postestructuralista y esa mirada de capacidades justamente de la que ya hemos conversado en, digamos, en muchos espacios y que tiene que ver, digamos, también con una mirada política vinculada a los movimientos sociales de personas con discapacidad en Colombia. Entonces, cuéntenos un poquito. Claro que sí, Ana. Bueno, y específicamente con Ana y, no, y con, a ver, personas que militan en los movimientos de personas con discapacidad. Y yo creo que en el campo académico también digamos, se le ha dado o no, se ha hecho una fuerte crítica al modelo capacitista. Y en ese modelo y en esa crítica me uno y me vinculo, porque sin duda, si miramos, por ejemplo, ese modelo capacitista de cómo hacemos para que las personas con discapacidad logren unos funcionamientos que les permitan integrarse, vincularse, pero no ponemos en duda qué está pasando en la estructura en términos de las normas, ¿no es cierto?, de las maneras como se generan las relaciones y las interacciones con las personas con discapacidad, pues allí no hay, digamos, ese modelo tiene mucha tensión, ¿sí? Pero también me di a la tarea de irme a las fuentes principales que abordan el modelo de capacidades humanas, ¿sí? Que es básicamente Amartya Sen y Marta Nussbaum, ¿sí? Para poder como
para poder contrastar si eso que se plantea en el modelo capacitista de la discapacidad es lo mismo que el modelo de capacidades, ¿sí? Y entonces ahí me doy cuenta de que no son lo mismo, ¿sí? Que lastimosamente, y lo digo lastimosamente pues porque finalmente en el caso, por ejemplo, de las normativas y las leyes colombianas, se basa y se enfoca desde el enfoque de capacidades humanas, pero no hay como un ejercicio riguroso, detallado de leer y abordar ese modelo para cogerlo en la normatividad, ¿no es cierto? Y poderlo poner a operar, ¿sí? Entonces cuando hablamos, entonces, cuando yo hablo, y cuando digo yo es en el libro, cuando planteo que el modelo que retomo o que me pareció interesante fue el modelo de capacidades humanas, apelo a esas 10 capacidades humanas, ¿sí? Planteadas por Amartya Sen, que luego se retoman de manera muy bella también y profunda en el modelo que plantea Martha Nussbaum, ¿sí? Que trabajan además con mujeres de la India, ¿no es cierto? Y que también está por seguirlo, digamos, discutiendo justamente en estos estudios de caso, donde me doy cuenta que esas 10 capacidades humanas, pues, digamos que aplican para todas las personas y que capacidad desde ese enfoque no es lo mismo que capacitismo, ¿sí? O modelo sí, el capacitismo, ¿no es cierto? O este modelo desde las capacidades. Y que se ha confundido un poco la capacidad desde la mirada de Nussbaum y Sem, con el funcionamiento que se plantea, como les decía, en las normatividades colombianas específicamente, pero también en la clasificación internacional de capacidades y funcionamiento, ¿sí? Claro, allí entonces me encuentro con que este modelo de capacidades humanas también tiene una tensión y es justamente que no pone en discusión, en tensión, ¿sí? La estructura en el marco en que se plantea el desarrollo o el logro de estas capacidades o habilidades. ¿Cuáles son algunas de las capacidades? La vida, el relacionamiento con familia, el relacionamiento con la naturaleza y otras especies, la recreación, ¿no es cierto? La posibilidad de contar con una buena salud. Entonces yo ahí también le preguntaba a Marta, a Nussbaum específicamente, ¿qué es para ellos tener una buena salud? Porque muchas veces se dice, no, es que usted tiene una discapacidad, no tiene buena salud, pero seguramente si le preguntamos ahora, Ana, ¿usted está bien de salud? Ella me dice, perfectamente, yo no tengo ningún problema. Entonces, ese tipo de tensiones, ¿sí? Propios de cualquier modelo son los que también pongo en discusión y entonces allí me encuentro con otros modelos que sí interpelan esa estructura, ¿sí? Como el modelo postestructuralista de la discapacidad. Y entonces ahí lo que hago es meterme de lleno y profundamente con las discusiones específicamente, como les planteaba, de Judith Butler, donde dice, mire, eh, así como hay una disputa por el género, hay una disputa por la discapacidad, ¿no es cierto? Y aunque no nos guste, ¿sí? Y aunque sea terrible, el reconocimiento dado por un diagnóstico médico le da a las personas con discapacidad una posibilidad de acceder a unos derechos, a unos servicios, que si no se cuenta con ese diagnóstico no es posible. Entonces, ahí, ¿qué nos pone en discusión o qué tenemos que pensar? Es cómo así, cómo está pensada la estructura, cómo está pensada la normativa, que yo tengo que tener un diagnóstico como persona ciega, como persona sorda, como persona con una cuadriplegia, para poder tener entonces, ¿qué? Todos los tratamientos médicos necesarios, ¿no es cierto?, para hacerlo, ¿sí? Y por qué no pensarnos, ¿no es cierto?, unas sociedades más equitativas, justas, amplias, diversas, que es el gran reto que tenemos. Entonces, en ese modelo postestructuralista de la discapacidad, yo lo que ubico es, digo, mire, definitivamente es fundamental pensarnos esa estructura, cómo está organizada, planificada, ¿no es cierto? Y cuando digo estructura es la manera en que se establecen las reglas, la manera en cómo se generan las políticas públicas, la manera como vemos entonces también al otro, ¿sí? La sociedad en general, y como les planteaba al inicio, eso se articula con ese estado del arte. O sea, es muy llamativo que la mayoría de los textos que me encuentro, estudios de las personas académicas que pues somos quienes nos dedicamos a esa reflexión, pues también están volviendo sobre lo mismo, ¿no es cierto? Y pocos estudios desde esa mirada crítica, comprensiva o estructural de la discapacidad. Entonces, en ese modelo postestructuralista van a encontrar dos enfoques fundamentales, que es, retomo la mirada de Judith Butler del género y la traigo acá, a la discapacidad,
Y ese traerlo me conecta con Robert McRuer, que en un texto muy bello, él también indica y plantea cómo definitivamente todos y todas debemos salir de ese closet ya no queer, de lo indefinido, sino del closet cri, de lo rarito, de lo bobito, porque en últimas todos tenemos, ¿no es cierto?, algo de extraños. Y en esa perspectiva, y cuando yo me identifico, yo me reconozco también como un rarito, sí, como que no estoy tan completo, pues me va seguramente la manera en cómo yo me voy a relacionar, no solamente con las otras personas, sino también qué voy a exigirle al Estado o al gobierno, pues va a ser distinto. Entonces, ese es como el enfoque postestructuralista de la discapacidad, que ya nos va a plantear más una mirada estructuralista y en esa estructura, mire que otra vez nos conecta con la experiencia, ¿sí? Que es un poco como lo que tenía, lo que planteo en lo metodológico. Es que la experiencia de la discapacidad, y eso también lo plantea la profesora, creo que es Muñoz, si mal no recuerdo, y es como la discapacidad, pues la debemos en últimas también entender como una experiencia humana posible, donde ninguno de nosotros está exento y exenta de vivirla. Y en esa medida, pues allí digamos que se ubica ya no desde ese otro, desde esa mirada, sino justamente desde una imaginación empática que me va a permitir poder también verme en ellos y construir de una manera distinta. No, pero usted abre la puerta para una discusión o para un planteamiento que desarrolló en su libro que tiene que ver con la imaginación empática. Sí, cuéntenos un poco cómo está configurado el concepto, para qué nos sirve ese concepto. Además, preguntarle, en el chat hay una pregunta, si lo dejamos para el final o si la hacemos eh, de una vez. Yo creo que de una vez vamos haciéndolo para ir generando también como la discusión y ahí pues vamos como avanzando en otros asuntos, si te parece, Ana. Bueno, Listo. frente a la pregunta de la imaginación empática, esa fue una categoría muy bella que la conozco un poco desde esa mirada justamente del enfoque de capacidades desde Zen y desde Nussbaum, donde ellos nos plantea, esa es Nussbaum, perdón, para no cometer aquí imprecisiones teóricas. Ella nos indica que la imaginación empática es esa posibilidad que tenemos de imaginarnos la experiencia del otro sin vivirla, ¿sí? Nosotros tenemos un dicho muy común en nuestra sociedad y es ponernos los zapatos del otro, ¿sí? Pero muchas veces no podemos ponernos, yo sé que eso es metafórico, ¿sí? Pero muchas veces no podemos ponernos en el zapato del otro porque las condiciones en las que hemos vivido, en las que hemos estado, en las que hemos transitado, pues sencillamente no nos permiten, ¿no es cierto? Y es como, por más que yo quiera o lo intente, pues no es posible porque, sí, mis recursos personales, familiares, sociales no me lo permiten. Entonces yo decía, vea, cuando pasa eso, que por más que yo intente ponerme en ese lugar del otro, ponerme los zapatos del otro, yo no puedo, ¿sí? Apele a la imaginación empática. Y la imaginación entonces va a estar dada por qué? Vaya a la literatura, vaya a las artes, ¿no es cierto? O sea, volvamos a eso que nos hace humanos. Ah, yo no puedo, pero si yo me veo una película, ¿sí? Si yo voy a un teatro, si yo escucho una canción que me relate, me retrate, me ponga en eso, me va a generar o me va a permitir cultivar esa imaginación empática, ¿sí? Y es eso que yo tal vez no pueda, no entienda, ¿sí? Lo pueda hacer. Entonces ahí la invitación en mi texto y en este libro es justamente a cómo en el campo académico específicamente, porque ¿qué pasa con específicamente lo académico? Y piensen ustedes, no sé aquí qué características tengamos de las personas que nos acompañan y de las profesiones que tengan, pero cuando pensamos en una persona con discapacidad decimos, no, a la universidad ellos nunca van a llegar. ¿Cómo alguien con una esquizofrenia va a estudiar en la universidad? ¿O cómo alguien ciego o como una persona sorda va a formarse en los contextos? No, o sea, ellos tendrán que tener unas cosas específicas, especiales, o no, ellos si acaso pueden llegar a un pregrado o a un técnico, ¿sí? O no, ellos cómo van a hacer una maestría, cómo van a hacer un doctorado. Les estoy hablando específicamente pues como
del campo académico, ¿sí? Que es el tema pues, que está vinculado también a esto del estudio. Y ahí entonces empiezan a haber unas barreras muy, muy complejas, van a empezar a haber unas dificultades, unas frustraciones, no solamente de la persona, ¿no es cierto?, que la vive, y además cuando decimos, es que ahora lo decimos como el otro, pero si yo fuera esa persona y yo quisiera entrar a la universidad, formarme, estudiar una maestría, ¿qué cosas tendrían que hacerse? ¿No es cierto? ¿Qué ajustes? Entonces, la imaginación empática, volviendo a este término, me va a ayudar, ¿sí? A poder entender de manera empática algo que tal vez para mí sea una cosa complejísima. Y ahí entonces vuelvo a la experiencia que se construyó, que hemos construido, por ejemplo, con la red de universidades, la red colombiana de universidades para la discapacidad, donde pues hay casos, ¿no es cierto?, donde efectivamente son personas con discapacidad, muchas veces cognitivas, otras veces físicas, otras veces psicosociales, ¿no? Que con el debido acompañamiento, empatía, con esos ajustes que llamamos ajustes razonables, que básicamente es, yo lo llamaría empatía, ponerme en ese lugar del otro, pues pueden ingresar, sostenerse y egresar de la vida universitaria. Otros tantos siguen su maestría, otros tantos han estudiado doctorados, otros tantos pues no han querido estudiar, pero han podido desarrollar, ¿no es cierto?, esas habilidades, competencias, capacidades que les permiten de una u otra manera también eh, ubicarse, posicionarse y reconocerse de una manera distinta. Entonces, esa imaginación empática nos ubica desde ese contexto institucional, formal, pero también nos invita a ubicarnos en ese contexto cotidiano y humano que podemos vivir con el amigo, con el conocido, con el familiar del conocido, ¿sí? Que es, o sea, en serio, imaginémonos una sociedad distinta donde finalmente todos desde, y ahí yo apelo mucho a esa teoría CRIP, de los raros, chuecos, extraños que podamos ser, podamos vivir de una manera pues mucho más equitativa, solidaria, amorosa, porque sin duda también allí hay unas capacidades y habilidades posibles y que muchas veces no son posibles, no por la persona, ¿sí? Y entonces ahí volvemos a la importancia de la construcción de otros enfoques, más allá, que no quiero decir que no sean importantísimos los médicos, el enfoque médico, el modelo médico. ¿Qué haríamos sin los tratamientos que nos permiten tener una mejor calidad de vida? ¿No es cierto? ¿Qué haríamos sin esas formas, ¿sí? Que nos permiten digamos, lograr otros funcionamientos que en un inicio seguramente no se podían, entonces maravillosos, pero también que muchas veces desde lo social específicamente generamos unas barreras, generamos unas formas que no permiten que esos otros puedan cultivar, ¿sí? Eso esas sueños, esos anhelos, pues, que se generen también como muchas frustraciones, muchos dolores, justamente por tener o por tener un reconocimiento y entender la discapacidad solamente desde la carencia, desde la falta, desde la imposibilidad y no desde la posibilidad. Muchas gracias, profe. Bueno, invito a las compañeras Daisy y Saidi a que abran sus micrófonos y nos hagan la pregunta. ¿O prefieren que la leamos del chat? Saidi y Daisy. Yo creo que el chat, Ana, si ya están ahí las preguntas, más fácil. Sí, creo que sí. Espérame. Ahí sí no la deja activar el micrófono. Bueno, Daisy dice, con el incentivo de programas de diversidad, uy, de diversidad e inclusión que involucran varias aristas, se incluye la discapacidad y, no, espérenme que no logro verla toda. Dice, con el incentivo de programas de diversidad e inclusión que involucra varias aristas, entre las que se incluye la discapacidad y se homologa, no me la deja ver completa, espérame. Y se homologa con otros aspectos como migrantes, excombatientes, etcétera.
la dejo ver completa, entonces. Ana, puedo Bueno, leerla en ese momento. ya, ya la pude abrir. Listo, dale. Con el incentivo de programas de diversidad e inclusión se involucran varias aristas, entre las que se incluyen la discapacidad y se homologa con otros aspectos como migrantes, excombatientes, etcétera. ¿Se ha obtenido algún beneficio real para esta población? Esa es la primera, Daisy. ¿Estás de? Daisy. Daisy, espérame, la respondo porque luego de pronto me confundo. Daisy, muy interesante tu pregunta, porque además esa pregunta va a tener en el fondo, digamos, como la posibilidad de ubicar en la discusión otra forma, otro modelo que no está en mi libro, porque pues no podemos hacerlo todos los académicos en un solo texto, pero que está allí, y es el tema del enfoque interseccional. Y es lo que tú dices, claramente, y podría decirte si se ha logrado porque de una u otra manera ese reconocimiento legal y jurídico, ¿sí? De unos derechos que van a tener unas personas con especial protección, con toda la discusión que hay alrededor allí teórica. Cuando digo con toda la discusión teórica es que, claro, pues se homologan, parece que se metieran como en el mismo escenario costal, ¿sí? Y que también trae unas tensiones, pues y lo hablo como desde la experiencia que he tenido como profesora universitaria. Y ahí Ana también me puede ayudar un poco porque eso ya no es específico, digamos, del libro, sino también un poco de cómo se operativiza la política pública. Y Diana seguramente desde la experiencia también en la maestría, digamos que se permite el acceso. El gran problema muchas veces allí es la permanencia, ¿sí? Y la calidad de los programas ofertados para estas poblaciones, porque al ubicarse en la generalidad, ¿sí? La gente cree que es que como para todos es lo mismo y entonces hay unos mismos intereses, ¿sí? Entonces yo diría, sí se han logrado. Tenemos entonces población con discapacidad o personas con discapacidad que han podido ingresar a la universidad, ejemplo, créditos ICETEX, ¿sí? Específicos y particulares, que en otros escenarios pues serían muy complejos, ¿sí? Otros asuntos, justamente que la universidad o las instituciones tengan la obligación de hacer los ajustes razonables que se requieran para esta población. Claro, tenemos otra dificultad y es que como es en la generalidad, ya la calidad y la permanencia de esos servicios se vuelve muy compleja. Y ahí entonces un poco lo que se ha venido tratando y trabajando, lo que pasa es que en política pública es bien complejo, eh, tiene que ver ya con esas apuestas de la interseccionalidad. Entonces, entonces aquí nos enfrentamos a qué. Ah, sí, muy interesante. Y también aquí lo ubica, y eso sí lo ubicaba en el libro como otra posibilidad. Digamos, hay que hacer análisis no solamente la persona con discapacidad, sino que hay personas con discapacidad, mujer, afro, ¿sí? Que además pudo haber sido víctima de conflicto armado y esa misma persona tiene todas estas características. Y entonces ella, si requiere un apoyo de estos programas que tú nos planteas, ¿se va para qué oficina? ¿Para la de mujer? ¿Para la discapacidad? ¿Se va para la de víctimas de conflicto? Pero si es la misma persona, le van a dar tres subsidios, no sé, o tres aportes, o tres. No, ¿no es cierto? Entonces, ahí volvemos a esos enfoques postestructuralistas. El problema es de la persona. Es la política, cómo está pensada, cómo está construida, es socialmente cómo estamos abordando estos asuntos y estos problemas, que pues es el gran reto que tenemos y es la manera, ¿no es cierto?, en que academia, Estado, movimientos sociales y población civil, pues tendremos que pensar para que hayan, digamos, mayores posibilidades en el marco de eso que tú nos planteas. No sé, Ana, si allí tendrías algo más como que pudieras apoyarnos. Y básicamente, digamos, esa necesidad de transitar hacia miradas interseccionales que den cuenta de la complejidad social de los sujetos, o, pues, digamos, de las personas que vivimos una discapacidad, ¿cierto? Y cómo es necesaria una respuesta que vincule, digamos, cada una de estas aristas o cada uno de estos elementos o estas categorías sociales que encarnamos, ¿sí? Que vos lo pones en términos de, digamos, de la política pública, pero en educación, en todo lo de participación en ámbitos educativos, pues nos pasa. Entonces, te encontrás el compañero, la compañera indígena con discapacidad, además que
digamos, su lengua no es el español, su primera lengua no es el español, entonces, ¿cómo estamos respondiendo institucionalmente? ¿Sí? ¿Cómo, digamos, la respuesta tiene que ser particular y no general, como digamos, se propone en una política pública? Sí, creo que con la actualización de la Política Nacional de Discapacidad, digamos, migramos o hacemos un tránsito hacia estas miradas interseccionales, pero no es una tarea fácil, ¿sí? Porque justamente quienes se piensan la discapacidad no están en estos escenarios, ¿sí? De Y de ahí la política. importancia también, Anita, de la formación, por ejemplo, posgradual, sí, que permita estas discusiones, ¿no es cierto? Que es un poco también con Diana y Ana y los profes de la maestría en discapacidad, salud y derechos humanos, es un poco como cómo ponemos a pensar a nuestros maestrantes en clave A, ¿sí? Porque parten de estas discusiones que están en el campo académico y que son las que van a no digo pues que las inspiran, porque también hay una articulación con sociedad civil y con movimientos sociales muy importantes, pero que sí permiten a los profesionales que formulan, ejecutan, evalúan y hacen seguimiento a estas políticas o estos programas, pensarse también de otras maneras, ¿no es cierto? Y que es un poco también la intencionalidad, como les planteaba, tanto de la maestría, ¿no es cierto? Que miren, articula temas de salud, de derechos humanos, pero también de un asunto transversal como la discapacidad como, pues, por supuesto, del libro que hoy estamos presentando, que es cómo trascendemos de esas miradas tan centradas en el sujeto o en la particularidad para abrirnos esas posibilidades de entender la discapacidad o las discapacidades de otra manera. Yo creo que allí es fundamental en los procesos de incidencia política que desarrollan los movimientos sociales de personas con discapacidad. Sí, vos bien lo dijiste, o sea, la vida académica no solamente se constituye por profesores o universidades, sí, también está, digamos, constituido por los movimientos sociales y estos actores políticos que, digamos, van transformando estas formas de entender, ¿sí? La discapacidad, justamente lo CRIP nace de la base, ¿sí? Ujú. Entonces, Total. digamos, cómo logramos posicionar también como un elemento constitutivo de la política pública, la incidencia política, bueno, ¿sí? Bien. Vamos entonces con la otra pregunta de Zairi. Y es, ¿qué implicaciones tiene la política pública de personas con discapacidad en el constructo del funcionalismo capacitista versus el enfoque de derecho que se orienta sobre la dignidad y el enfoque de otredad? Yo allí, y se articula mucho con esta primera pregunta y lo que venimos planteando, ¿no es cierto? Y es que yo sí creo que hay un avance legislativo y jurídico muy importante, ¿no es cierto? Y aquí también, por ejemplo, apelo al decreto 1996 del 2019 que erradica por completo, ¿no es cierto?, la interdicción y ubica la presunción de capacidad como lineamiento de política y de reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Y un primer reconocimiento que es el tercero en las dimensiones de Honet, que es el reconocimiento jurídico. O sea, ¿cómo era posible que hasta el 2019 en la sociedad colombiana, pues las personas con discapacidad no tenían ni siquiera la posibilidad, ¿no es cierto?, de definir qué ser, qué hacer, cómo manejar su dinero, sí, sí, familia. Claro, ahí vamos a tener otras discusiones tremendamente potentes que ya cada quien desde su área, ¿no es cierto?, la hará y la planteará, pero que de una u otra manera, a propósito de esa pregunta que haces, yo sí creo que hay unos avances muy importantes que parten justamente de esos modelos de derechos humanos, del reconocimiento de la dignidad, del reconocimiento también de la autonomía. Les decía ahora, ese movimiento de vida independiente que surge en los Estados Unidos, pero que se consolida luego también en los diferentes escenarios latinoamericanos donde las personas con discapacidad, además que también está muy articulado, por ejemplo, al conflicto armado, ¿sí? Donde ya no es un tema simplemente, o sea, no es un tema genético, sino también es, oiga, usted como Estado va y me manda a la guerra. Yo termino con una discapacidad y luego entonces cuál es su responsabilidad y allí cómo me veo y cómo me ubico. Se ha avanzado muchísimo. Pero claro, entramos en una tensión
que es propia de la política pública, ¿sí? Y es cómo está formulada, cuáles son esos soportes y apuestas epistemológicas, digamos, en términos de cómo se concibe, ¿sí? Que tampoco soy experto, no soy politóloga, mi formación, como le decía Anita, es desde trabajo social y desde las humanidades, pero que en esa atención, desde cómo se concibe, cómo se piensa, desde qué le inspira y cómo se ejecuta y operativiza, es la gran, digamos allí, como la brecha o la tensión que muchas veces se tiene, ¿sí? Entonces yo sí me atrevería a decir, en términos de política pública, se ha avanzado, se ha trascendido en este modelo de derechos humanos, en este modelo de la dignidad humana, en el reconocimiento, ¿sí? En las tres dimensiones, pero la operativización sigue estando muy atravesada muchas veces y muy transversalizada por esas nociones, prenociones y prejuicios que tienen quienes la operan. Y ahí es donde muchas veces se da entonces la vulneración de los derechos, ¿no es cierto? Muchas veces incluso la violación de los derechos de las personas o la tensión en esos, digamos, en esas prácticas concretas, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, se articula mucho con los resultados y los capítulos finales de mi texto y del libro que hoy estamos presentando, y es que allí entonces les doy un ejemplo. Me decía una persona con discapacidad, me decía, le preguntaba, ¿cuándo usted siente que no ha sido reconocida o que ha experimentado momentos de injusticia? Me decía, mire, yo fui a una notaría porque necesitaba que el notario me diera, ¿no es cierto? O sea, un certificado, un registro, no recuerdo específicamente de qué, que mi hija era mi hija, ¿sí? Porque pues yo la tuve y necesitaba hacer algún proceso. Pues llegó a la notaría y el notario le dijo, no, yo no le puedo dar eso. Usted tiene que, le dijo, tiene que traer testigos. Pues ella se fue con dos amigos que eran personas ciegas, ¿sí? Que fueron testigos porque vieron que ella quedó en embarazo. Cuando digo vieron, es entre comillas, ¿no? Que quedó en embarazo, que tuvo su hija. Pues, ¿qué le dijo el notario? No, ellos no son testigos válidos, ellos no pueden ver. Entonces, en los verbatim que van a encontrar aquí en la última parte del texto, ella me dice, ¿cómo así que no vieron si ellos, o sea, claro, no pueden ver, pero es que vivieron, experimentaron el nacimiento? Entonces, ahí lo que les pregunto, y a propósito de la discusión que tenemos, el problema es de la política, ¿no? O sea, está pensada, está construida, pero en ese momento el notario, desde su noción, desde su mirada, desde sus prejuicios, dijo, no, ellos no son testigos válidos porque son personas ciegas que no pueden ver, pero experimentan. Entonces, aquí lo que quiero es darles ese ejemplo. Otro ejemplo, me decían, en el sistema de salud, cuando la persona, también otro hombre ciego, voy al médico y entro solo al consultorio. Inmediatamente el médico o la médica me dice, no, usted no puede entrar solo porque tiene que tener un acompañante. Me decía, ¿por qué si yo estoy en el uso de todas mis facultades, puedo entender lo que él me dice? Es mi cuerpo, tomo decisiones sobre mi cuerpo. Entonces, ¿qué les ha tocado? Hacer derechos de petición, tutelas, demandas, ¿sí? Y todo el procedimiento para que los ganan, pero imagínense todo lo que hay. Entonces ahí lo que quiero como plantear volvemos con esos dos ejemplos que los van a encontrar en el libro, con otros tantos, donde el problema no necesariamente y muchas veces es la política pública o la manera como está pensada, sino también la manera como se operativiza, que parte de las nociones, conceptos que partamos, no son de la mala fe, ¿no es cierto? Porque yo creo que esperemos y partamos de que no, pero que hacen muchas veces mucho daño, y entonces volvemos a ese modelo de prescindencia, a ese modelo donde no hay un reconocimiento del otro, a ese modelo donde pues básicamente el otro no tiene ese lugar, ¿sí? Y como lo decía ahora Ana, sí creo que tenemos todavía muchísimos retos y desafíos, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con políticas públicas interseccionales, no solamente en el ámbito estatal y gubernamental, sino también en las instituciones y en los escenarios micro, que incluso parten, por ejemplo, y ahí les hago la invitación a pensemos cómo construimos nosotros las relaciones con nuestros familiares, con nuestros amigos, ¿no es cierto?, con los más cercanos, atravesados por estas discusiones sobre discapacidad. ¿Cuánto nosotros mismos volvemos a esos modelos que sí excluyen,
que segregan, ¿no es cierto? O que individualizan y particularizan, pero allí como que muchas veces no nos vinculamos y eso es lo que hace que estos modelos, que también hacen parte de los resultados, sigan existiendo, estén a la par y por más que hayan otros, ¿no es cierto? Que uno podría decir, pues son mucho más actuales, potentes, nos permitirían otras formas de relacionamiento, pues estos otros que son de la presidencia y que pues ya no deberían existir, aún están. Bueno, profe, aquí hay otra pregunta. José, nos preguntan que si es posible activar los micrófonos para que se hagan preguntas, porque no se Claro, Ana. puede. Se van a mutear un momentico los micrófonos de ustedes para que porfa los desmuteen. ¿Listo? En este momento voy a activar los micrófonos de todos. Listo. Hay una pregunta de Rocío Barbosa. Dice, gracias por este texto que se trata de estos temas tan interesantes y necesarios. Pregunta, desde su perspectiva, ¿cómo se pueden potenciar unos espacios reales de inclusión en los espacios universitarios? En la mayoría ya están las normas, pero utópicas, o metodologías igualitarias para incluir a las personas con discapacidad y no sus condiciones diferenciales. Bueno, Rocío, muchas gracias por esa pregunta. Mire, yo siempre he tenido como una tensión y lo he venido planteando como los escenarios donde he estado vinculada laboralmente con el tema de lo diferencial. Entonces, yo sí creo que es cómo hacemos para buscar esos apoyos que en el marco de la diferencia todos y todas necesitamos, ¿sí? Es decir, hasta los que, mejor dicho, más lumbreras brillantes que se requieren y se necesitan. Entonces, yo creo que como la clave para que esos escenarios académicos sean realmente diversos, inclusivos, solidarios, empáticos, parte de lo actitudinal, porque como tú bien lo planteas, Rocío, la ley está, la normativa está. Yo creo que no hay ninguna universidad que no tenga política de inclusión, de diversidad, sí, pero lo actitudinal, es decir, es tener la actitud de que sí alguien requiere algo distinto, yo de entrada no diga, no, es que son muy difíciles, es que a mí no me toca, es que como no me dijeron, es que, sino cómo hacemos y lo hemos logrado. Con Ana incluso hemos estado y hemos vinculado en diferentes en foros, en las clases, ¿sí? Actitudinal, ¿por qué? Porque no todo lo vamos a tener ya, ¿sí? ¿A qué me hago referencia? A veces también nosotros esperamos que para que se generen los espacios inclusivos yo tenga que tener un intérprete, tenga que tener el sistema Josh en todos los computadores de mi institución, tenga que tener un especialista y experto en DUA, que son estos diseños universales de aprendizaje y de enseñanza, tengo que tener alguien experto en discapacidades psicosociales. Y entonces ahí van empezando una cantidad de cosas que a la final uno dice, esto es imposible, o sea, yo nunca voy a tener, y cuando digo yo es la universidad, la institución, las instituciones nunca van a tener todos, ¿sí? Esas demandas diferenciales o específicas que se van a requerir, porque claro, y lo tenemos que reconocer, son costosas, ¿sí? No siempre se requieren, entonces imagínese uno cómo le va a ir a decir al rector de la institución o del colegio, de la universidad o a vea, es que necesito un intérprete, necesito una persona especialista en eso. ¿Y para qué? ¿Cuántos quiénes lo van a usar? No, que no hay, que solamente por sí. Entonces yo siempre digo, lo actitudinal es lo más importante. Tener una actitud dispuesta, abierta, y esa actitud parte de entender que el otro es igual y diferente a mí. Cuando digo igual, en la dignidad, ¿no es cierto? En que es un ser humano que, digamos, pues tiene sí, un lugar importante y sobre eso vamos construyendo, ¿sí? Entonces creo que eso va a ser lo más importante. Entonces, primero, profes, no empiece con el vea, me llegó y yo no sé qué hacer porque yo nunca he estado, pues desde la posibilidad, nadie es experto ni será experto ni se hizo experto de la noche a la mañana, es la posibilidad de que si tiene un estudiante o una estudiante, pues
pregúntele qué necesita, cómo se quiere. Creo que hoy lo vivimos y en el inicio Ana lo expuso. Venga, ¿alguien necesita un apoyo específico? Díganlo. Porque claro, imagínense aquí una persona interpretando este espacio, ¿sí? Que implica un esfuerzo para que nadie lo use. ¿Es también, digamos, tiene sentido eso? No. Bueno, entonces eso sería como lo que yo digo es lo más importante y de ahí vamos construyendo. Claro, si hay que luego pasar que no, que resulta que es que no nos hacen que se requirió, ¿no es cierto?, la vinculación de alguien y la universidad o la institución, o pues ya entonces tenemos otros mecanismos, ¿no es cierto?, que son ya los legales, los jurídicos o las formas de presión también que se hacen desde los movimientos sociales. Pero yo creería, y lo digo desde la experiencia porque me ha funcionado, porque lo he vivido y porque se ha construido, es justamente una actitud abierta, empática, solidaria y que me permita con el otro construir. Porque también, y allí creo que también es cierto, ¿no es cierto?, que muchas veces cuando se tiene esa mirada del otro, desde esa carencia y de esa vulnerabilidad, entonces creemos que es que el otro no tiene nada para darnos o no tiene nada para construir. Yo creo que eso también es muy nocivo. Y muchas veces en esas formas pues es donde a la final no resulta, sí, generándose ninguna posibilidad, porque también el otro se ubica desde un espacio muchas veces cómodo, que claro, habrá que entenderlo, sí, se trabajará, pero sí creo que eso sería. Ya lo demás se va construyendo, se va mirando y claro, también sí toca apelar a temas ya más de tipo depresión social o jurídica, sí, o legal, pues también creo que hay las herramientas y existen las herramientas, pero sí aquí, y a propósito pues de la formación un poco que generé, que es desde las humanidades, creo que desde lo humano podemos construir y lo actitudinal es fundamental. Muchas gracias, profe. Bueno, les invitamos a hacer sus preguntas, a activar sus micrófonos y hacer las preguntas que consideren pertinentes. Profe Catalina, hay una pregunta por el libro y hay otra persona que quiere invitarla a un conversatorio a la Universidad de La Salle. Entonces, no sé si pueden establecer contacto por medio de su correo electrónico. Bueno, pues, Sí, claro que sí. Ahora sí, ahorita en el chat, ya si tengo un ratico, ahora me ayudas, Anita, tú allí, me pones el correo electrónico, que es catalina.naranjo correo Univalle, o dicatana28 ya los, colo- gmail.com, que es el personal. ya los coloco, ya yo los Listo, coloco. porfa. Y con relación al libro, ¿es que cómo se adquiere o...? Sí, Listo. El libro, como les mostraba ahora en la presentación, y bueno, aquí lo tengo, es de la editorial Tirant Humanidades, entonces pueden ingresar a la página web de esta editorial y allí específicamente como en la sección de Humanidades ponen discapacidad, justicia y reconocimiento o mi nombre, Diana Catalina Naranjo Tamayo, y les aparece el libro. La hay en dos, digamos, formatos, el formato físico, ¿sí? Que lo compran y les llega a la casa donde estén, o también está el formato digital, sobre todo pues para también tener allí la accesibilidad a personas ciegas, ¿sí? Que puedan o que quieran tenerlo. Está también el formato en libro digital, ¿sí? Ese sería como la forma de poder como pues conseguir el libro. Creo que hay algunas librerías que ya lo tienen, librería de la U, está también haciéndolo, pero lo más fácil, accesible y que llega hasta la casa es directamente por la página web de la editorial. Y bueno, también a propósito, y creo que este también era como la intencionalidad de este conversatorio, también estaré acompañando la maestría como profesora, la maestría en discapacidad, salud y derechos humanos, entonces también pues que sea como la posibilidad allí de invitarles a que participen, se vinculen y tengamos allí otros espacios también como de discusión, de interacción, de conversación de un tema que es tan interesante y tan potente y que pues la ICESI desde esta formación posgradual
que como les decía al principio, celebro y por eso la vinculación allí con este programa para seguirnos, no solamente pensándonos, sino que como se han dado cuenta, esto no es un tema que solamente, digamos, implica, claro, la actitud fundamental, pero también un conocimiento importante alrededor pues, de los abordajes, de cómo hacerlo, de qué elementos y qué herramientas son las que tenemos que tener, ¿no es cierto?, para construir, por ejemplo, planes, programas, proyectos en clave a estas miradas interseccionales, diversas, que reconozcan la diferencia, que pareciera muchas veces, ¿no es cierto?, darse por hecho, pero que encontramos que hay todavía muchísimo por construir, por concretar y por potenciar. Justamente invitamos a quienes estén interesados en este ejercicio posgradual, digamos en la maestría, que se comuniquen con Marcela Gallego. Ella es quien está encargada de, digamos, de toda la gestión de inscripción y preinscripción a la maestría. También aquí nos está acompañando la coordinadora de la maestría, Diana Ortiz, la profe Diana Ortiz. Si hay alguna pregunta relacionada con la vinculación o con la inscripción a la maestría, también ella nos puede contestar. Bueno, profe, para finalizar, algún par de consideraciones que quiera hacernos y que podemos encontrar y ampliar en su libro. Ana, lo primero es que a propósito de la pregunta que nos hacía, creo que era Sairi, alrededor de esas implicaciones que tiene la política de personas con discapacidad en ese constructo del funcionalismo, es invitarles a que en el libro, hay un momento que dice acá, ya. Que puedan abordar o acercarse pues al libro en clave a entender y a ubicar la discapacidad desde otros lugares y sobre todo desde la experiencia misma de las personas, ¿no es cierto? Que han tenido la posibilidad de estar en el campo académico, el que allí están sus voces, ¿no es cierto? Están también esos lugares donde se construye sentido y donde podemos cultivar la imaginación empática. Creo que este libro es una apuesta para eso. A veces necesitamos textos que nos permitan generar otras miradas, acercarnos desde otros lugares y sin duda, y puedo decirles, el libro de Discapacidad, Justicia y Reconocimiento, un análisis de la discapacidad en el campo académico en Colombia, les va a permitir esas miradas. También a las personas que les interesa, digamos, ya conceptualmente la discapacidad, también allí que se acerquen al libro les va a permitir ubicar esas miradas interdisciplinares desde esas múltiples dimensiones de abordaje y que por supuesto podamos seguir construyendo otras nuevas, ¿no es cierto? Creo que esto es un primer digamos, un primer ejercicio, una primera aproximación que claramente pues implicó casi que 4 años de mi vida en clave a este producto. Entonces, que también se acerquen a ley pues, para que puedan también desde lo teórico abordar la discapacidad desde esas múltiples formas y, por supuesto, seguirlo discutiendo y seguirlo ubicando. Y finalmente, y creo que siempre he procurado que en estas conversaciones y en estos encuentros quede ese mensaje es, entendamos que la discapacidad es una experiencia humana posible. Cuando la entendemos y cuando podemos ubicarnos en esa imaginación empática, decir yo en cualquier momento puedo tener una discapacidad, pero además el envejecer me pone enfrente de la discapacidad, la mirada que voy a tener de ese otro, de esa otra y del problema, y cuando digo problema no en el sentido negativo, sino de la categoría teórica, y de cómo me relaciono con lo distinto, pues va a ser supremamente potencial, ¿no es cierto? Y me va a permitir otras formas de interacción y de reconocimiento. Entonces, quisiera cerrar con eso y que en últimas, una conclusión que saco también del texto es esa, ¿no? La discapacidad como experiencia humana posible, de la cual ninguno de nosotros ni ninguna de nosotras está exento o exenta
y en esa medida poder seguirla discutiendo, ampliándola, pero pues también ponerla, ¿no es cierto?, también en el marco de eso, o sea, y dejar como esa mirada de lo normal, lo anormal, lo rarito, lo extraño, poder trascender como en esos escenarios me parece que es fundamental y como les decía, todo eso lo encontrarán en el libro que espero puedan adquirir, puedan disfrutar y pues por supuesto también podamos seguir interactuando. Y ya también para cerrar, agradecerle nuevamente a la Universidad ICESI por este espacio, a la Maestría de Discapacidad, Salud y Derechos Humanos por estos ejercicios tan importantes, tan pertinentes, tan potentes, e invitarlos a que se vinculen, inscriban y socialicen también el programa, porque en últimas, el que más personas se formen, ¿sí?, en estos temas pues nos va a permitir que estos mensajes alrededor de la diversidad, del reconocimiento de la diferencia, pues sean mucho más cotidianos, contundentes y que tengan también ese impacto en la estructura. Muchas gracias a todos y todas por asistir. Agradecemos a la profe Diana Catalina su participación y esperamos vernos en próximas ocasiones y a muchos de ustedes vinculados a la maestría. Muchas gracias. Hasta luego, Ana, que tengan muy buena noche, que estén muy bien. Ahí queda mi correo electrónico y bueno, los esperamos también por la Universidad ICESI y en la maestría. Hasta luego.